Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, Creo que ya pues estamos ahora sí. Damos perfecto. comienzo, Rosalvira. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes a todos. A nombre de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado, en sesión conjunta con la Barra Mexicana Colegio de Abogados, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, primeramente con una serie de anuncios por parte de este caso de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado. Reciban un cordial saludo de su presidente, el maestro Eli Rodríguez Martínez, quien en este momento no nos puede acompañar, toda vez que hay un convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Derecho de la UNAM, y en este momento está participando por parte de la academia en un programa del Seminario de Derecho Internacional a través del canal Yus Multimedia, que esperamos que posteriormente podamos compartir en las redes de AMEDI para que puedan escuchar la charla del maestro Rodríguez. El segundo anuncio que tenemos que hacerles es sobre un evento del próximo 6 de abril, también en conjunción con el Seminario de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la UNAM, denominado Diálogos de Derecho Internacional. El 6 de abril va a participar el doctor Leonel Pérez Nieto con el tema sobre el convenio de La Haya sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras. Así que esperamos que puedan acompañarnos en ese evento. Maestro Juan Carlos Guerrero, por mi parte es todo por los anuncios de Amadi. No me resta nada más solicitarles a las personas que están conectadas que sean tan amables de apuntar su nombre, la institución de que procede, y de poder tener un registro claro de quienes están participando. Nuestro Juan Carlos Guerrero, lo escuchamos. Y el mail, Muchísimas. Y el mail también, sí. Muchísimas gracias, Rosalvira. Por parte de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, en principio, solo comentarles que estaremos en próximas fechas incorporando dentro del equipo de la comisión a un subcoordinador. Hemos propuesto, y creo que está en muy buen camino y muy buen término, que sea nuestro miembro de número, Carlos Odriozola, quien se sume como subcoordinador de esta comisión, con la finalidad de mantener conforme vayan avanzando las sesiones, esta cooperación que hemos mantenido Barra Mexicana Colegio de Abogados, Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado, ¿no? Junto con este tema, estamos por ahí, vamos a estrenar nuevos programas, una dinámica un poco distinta en cuanto al canal de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. El canal, la Barra TV, que es el canal que se tiene en YouTube, ahorita en el chat y en los chats en el chat de esta sesión y en los chats de la academia, tanto el de amigos como el oficial, Cari nos va a estar está haciendo el favor de compartirnos el link para poderse suscribir y podrán empezar a apreciar varios contenidos que ya están grabados y los próximos que se empezarán a grabar, ¿no? Esto un poquito en sintonía con lo que también ya anda preparando la MEDIP, de empezar a planear nuestros cápsulas de derecho internacional privado, ¿no? Una idea que lleva un tiempo tratándose de cocinar y que vamos trabajando con la finalidad de poderlo lograr, ¿no? Y creo que, Cari, corrígeme si me hace falta otra mención, reiterar el tema de por favor anotarse dentro del chat de esta sesión, ya que de esta manera llevamos a cabo el control de asistencias y eventualmente la asignación de puntos para la certificación por parte de la Barra Mexicana Colegio de Abogados hacia los barristas. Y creo que básicamente sería todo, Cari. Si tenemos algo más, creo que con esto estaríamos cerrando los avisos
parroquiales, ¿no? Sí, Y estaríamos pasando a nuestro evento principal, en donde nos acompaña el día de hoy otro de nuestros miembros de número, James Graham, quien nos va a platicar hoy sobre la corrupción alegada con motivo de la revisión de fondo del laudo arbitral, ¿no? James, como muchos de ustedes lo saben, es abogado de Derecho Internacional y cuenta con una gran experiencia, tanto abogado como árbitro, como presidente de tribunal arbitral en materia de tanto de inversión extranjera como de arbitraje comercial internacional. Actualmente es titular en la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Cátedra de Arbitraje Internacional en la Escuela Doctoral, y también titular de la línea de investigación de Derecho Internacional Público y coordinador del Colegio de Derecho Internacional. Profesor asociado de la Universidad de Monterrey, titular en posgrado de la Cátedra de Arbitraje Internacional en el sector energético. También es profesor asociado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Docencias de la Administración Pública del Estado de Nuevo León y titular de la Cátedra de Derecho Comparado en la Escuela Doctoral. Profesor visitante en posgrado de la Universidad Siglo XX de Cochabamba, donde enseñó el Derecho Internacional Público y el Arbitraje Internacional, y socio de la firma de abogados 13T y cabeza de la práctica del Derecho Internacional. Como muchos de ustedes saben, James es autor de más de 15 libros, muchos de ellos de consulta obligada. Es licenciado en Derecho por la Universidad de París, es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de París, es licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto de Altos Estudios Internacionales de París, tiene una maestría en Derecho Internacional por la Universidad de París I y doctor en Derecho Internacional Privado y Arbitraje Internacional por la Universidad de París I. Estudios superiores en la Academia de Derecho Internacional de La Haya. James, tienes la palabra, un honor como siempre el tenerte aquí ahora como ponente y además un honor y un gusto como siempre el poderte escuchar. No, al contrario. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias por echar todas las flores. Es siempre un gusto por ambas instituciones. La academia, que es cierto que últimamente no siempre tuvo el tiempo que quise para hacerlo. Y lo mismo por la barra. Pasé mucho tiempo en la barra. Últimamente un poquito menos también. Pero ya, listos para regresar a nuestras tareas sociales. Muchas gracias por la invitación. Vi en el chat mucha gente que no vi mucho tiempo, amigos, abogados de contrapartes, y bueno, saludo a todo el mundo. Bien, cuando me pidieron de hacer un tema, me ocurrió ese, la revisión del laudo por parte de los órganos judiciales. A priori, eso... ¿Mande? A priori, eso suena muy mal. Sabemos que la piedra angular del arbitraje es que el laudo es final, obligatorio, que ningún juez judicial puede revisar el fondo y que puede solamente pronunciarse sobre 2, 3, 4, 5 causales según los códigos o leyes arbitrales, que grosso modo es cuando violas el acuerdo arbitral, el debido proceso, o que tu laudo sea contra el orden público internacional, en pocas palabras, ¿no? Entonces, ningún juez puede revisar el laudo. ¿Por qué voy a hacer perder su tiempo para hablarles de la revisión del laudo? Pues resulta que sí, que últimamente los jueces se meten, que en mi opinión es, en cosas que no es suyo. Y para hacerlo pedagógico, vamos a tomar un caso práctico, caso real, que es el caso Alstom. Alstom es una empresa francesa y hacen muchas cosas, entre otros también construyen trenes, metros, hacen de todo. Y ven una oportunidad para tener negocios en China. Como no conocen realmente China y Hong Kong, pues contratan un despacho de abogados que, según ellos, conocen a todo el mundo, ¿no? Y saben hacer bien su trabajo. Y la verdad, lo hicieron bien, visto que Alstom obtuvo todos sus contratos. El deal entre Alstom y ese despacho que se llama AB Brothers fue: te pago en 3 veces tus honorarios. Pagaron 2 veces, pero no hizo el último pago, que obviamente fue el fuerte. En el contrato de servicios entre Alstom y los abogados había una cláusula arbitral. Y total, se fueron al arbitraje para ver si los abogados tienen derecho a su pago. El laudo sale y el árbitro dice: sí,
los abogados tienen derecho a su pago. Y el árbitro agrega, es cierto que Alstom en el proceso arbitral alegó corrupción. Alegó que los abogados ahí en Hong Kong, pues, se arreglaron con la gente, ¿no? Para obtenerlo. Pero el árbitro precisa que fue solamente una alegación. No había ninguna prueba física o que sea, ¿no? Que sostiene que realmente había actos de corrupción. Alstom toma su laudo y se va en recurso de nulidad en París, sede del arbitraje. AB Brothers son rápidos, toman su laudo y corren a Inglaterra para ejecutarlo. Los ingleses son los primeros a contestar. Y después contestan los franceses. Bien. Veremos que los ingleses revisan el laudo, pero no tanto. Y que los franceses, que son 100% pro arbitraje, etc., pues inventaron una nueva figura que se llama la investigación independiente del laudo en caso de alegación de corrupción. Eso es más o menos el marco que quisiera darles los próximos 15-20 minutos para ver lo de la revisión. Considerando lo que vi, creo que podremos más o menos categorizarlo en tres. Las jurisdicciones que no hacen revisión en principio, las jurisdicciones que hacen una revisión minimal y las jurisdicciones que hacen una revisión maximal. La minimal es obviamente Suiza. Suiza nunca se mete en los hechos, Suiza no quiere saber absolutamente nada, y si saben, si tienen práctica en Suiza, saben que el Tribunal Federal, si no te ocurre algo de muy, muy intolerante con derechos humanos, pues casi no tienes ninguna chance de cancelar o nulificar un laudo. Suiza es muy respetuoso de los hechos y de las constancias del árbitro, del tribunal arbitral, ¿no? Sobre esos hechos. La única excepción que pudiera ser una excepción a la no revisión es que si realmente lograrías a obtener una prueba sobreveniente, ¿no? Algo que realmente influyó sobre el arbitraje y que no pudiste saber antes, pero es excepcional. Bien, eso es Suiza. La revisión minimal, por ejemplo, es de Estados Unidos. Estados Unidos tiene como regla, ¿no?, que no revisa el laudo al fondo, pero una de las causales que tienen, que ningún país tal cual tiene, es el manifest disregard of law. El error, no el error, es realmente una violación flagrante de la ley. Sabemos que en México o en Francia, si el árbitro aplicó mal la ley, pues es problema tuyo, ¿no? Tú lo elegiste, pues ni modo, elegiste un mal árbitro. Pero los americanos dicen, va, pero hay un tope en donde ya no lo aceptamos, ¿no? Violaste tanto la ley, tan flagramente, pues no, nosotros jueces vamos a meternos adentro. Bien. Hay muy pocos casos, la verdad. Entonces, no creo que es algo que realmente tendría que preocuparnos. Lo que es más interesante es del otro lado del océano, ¿no? En Londres. Para empezar, los jueces británicos no consideran el laudo como cosa juzgada, rejudicada. Así no lo consideran. Lo consideran, si ni siquiera lo consideran. Atacan el problema de otra manera. Dicen que los laudos es un problema de principio de celeridad. Y ese principio de celeridad es la expresión de una política pública. ¿Sí? Y nuestro lenguaje sería, el orden público dicta, ¿sí?, que el laudo tiene que ser ejecutado lo más rápido posible. Es una política. Pero si hay circunstancias excepcionales o especiales, pues entonces los jueces pueden meterse en el fondo. Sin embargo, sabemos que Londres es una plaza arbitral muy importante y los jueces allá lo tienen muy claro. Y
no son anti-arbitraje, forzosamente. Pero ¿cómo es Common Law? Si ni siquiera es una Common Law americana que más o menos conocemos, sino una verdadera Common Law inglesa, ¿no? La originaria, tiene otra manera de pensar las cosas. Y el hecho que no consideran el laudo como cosa juzgada, para nosotros es algo difícil de entender. Ellos lo ven así, con el principio de celeridad y el principio de Stoppel, que todos conocemos, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso, Alstom pide la ejecución, los jueces checan el laudo y dicen, vamos a verificar lo de la corrupción. Sin embargo, no ven cómo Alstom podría cumplir con la regla probatoria, o me ha dicho con el estándar, ¿no?, que tienes que cumplir para comprobar la corrupción. Los ingleses tienen un estándar muy, muy, muy alto. Grosso modo, si no diste dinero y lo grabaste en vídeo, pocas palabras, no tienes mucha chance que realmente puedes obtener ese caso de corrupción. Viceversa, todos sabemos que la corrupción es mal, todos queremos combatirla y todos sabemos que justamente uno de los problemas de la corrupción es que es difícilmente comprobable. Es raro que un corruptor o un corruptado se deja grabar o firma un papel que dice que obtuvo algo que no hubiera tenido que tener. Bien, los ingleses fueron los primeros, rechazaron las alegaciones de Alstom y dieron a los abogados la oportunidad de ejecutar su laudo. Unos meses después, París contesta, y eso sería mi tercera categoría, la revisión maximalista. Desde la jurisprudencia de Tales, ya tiene años, ¿no? Francia siempre tuvo una política muy restrictiva del orden público internacional. Para obtener la oportunidad de compartir un laudo con el argumento del orden público, tienes que demostrar no solamente una violación, sino una violación flagrante, efectiva y concreta. ¿Sí? En otras palabras, tiene que ser tan obvio, ¿no?, que cualquier persona está de acuerdo contigo. Eso es el estándar por todos los laudos. Bien. Pero en el caso de Alstom, pasó algo que nunca pasó. Alstom de nueva cuenta alega corrupción. El despacho chino obviamente la niega, ¿no? Y dicen, oye, es un recurso de nulidad, ¿no? Entonces, no es una apelación, es un recurso de nulidad. Y los magistrados de la Corte de Apelación de París dicen, a ver, cuando algo huele a corrupción, tenemos que hacer una pausa. Y que tenemos que tomar eso muy en serio. Yo, Corte de Apelación de París, estoy de acuerdo que Alstom no comprobó la corrupción en el arbitraje y lo que me dijo a mí, la verdad, tampoco no es suficiente, ¿no?, para rechazar, para nulificar el laudo. Entonces, no me queda de otra, voy a ordenar, y eso es lo nuevo, una investigación especial. Y obligó tanto a Alstom como al despacho de abogados, a B. Brothers, de entregar todos los documentos, pero todo que tuvieron entre ellos, ¿sí? Dio chance a cada parte de manifestar lo que quiere. Y la Corte de Apelación llega a la conclusión que tienes que nulificar el laudo por ser contrario al orden público por actos de corrupción. ¿Cómo llega a eso? Pues de esa investigación independiente, a ver si tengo los detalles aquí. Bueno, total, en pocas palabras fue lo siguiente. Analizó los contratos, que obviamente no hablaron de corrupción, sino que hablaron de prestaciones de servicios de abogados y de honorarios, y la Corte se clava en los honorarios. ¿Sí? Dice, los montos son grandes, ¿eh? ¿Por qué pagaste, no me acuerdo los números, perdón, vamos a decir, ¿por qué pagaste $500,000, no?
al abogado. El abogado contesta, porque trabajé. Muy bien, ¿qué trabajaste? Muéstrame que trabajaste. Quiero todo tu trabajo que hiciste por los $500,000. Tráemelas. AB Brothers no pudo, porque nunca hizo un trabajo. Después la corte obliga a AB Brothers a entregar todo el patrimonio de ellos y sus declaraciones fiscales. Y ven el patrimonio que el otro pago, también de mucho dinero, sirvió a comprar arte caro, ¿sí? Inversiones en el arte. Y la Corte de Apelación termina diciendo, si tú pagas $1 millón a un abogado que no puede comprobar que ha trabajado materialmente para ti, para la única conclusión es, le diste el dinero para que hagan, ándale, moches, ¿no? Para obtener el mercado. Y por lo tanto, es corrupción y por lo tanto, el laudo es nulo. ¿Sí? Esa manera de meterse adentro de los hechos también se confirmó en otro caso bastante famoso, que es la compraventa del petróleo de Libia. Sabemos que en Libia hay guerra y que hay varias facciones que todos dicen que ellos son el Estado libiano. Bien. Entonces, una empresa francesa en el sector petrolero, ¿no?, hace un contrato con una de esas facciones que se autoproclama gobierno de Libia. Y le compra el petróleo, ¿no? Y tiene contratos pagos y todo va bien. Pero viene otro gobierno de Libia a decir que todo eso es nulo, que todo eso es ilegal, ¿no? Que los otros no son los buenos, sino que ellos son los buenos. Bien. Entonces, la Corte de París dijo que corresponde a la Corte investigar todos los elementos de hecho y de derecho necesarios para pronunciarse sobre la presunta ilegalidad de ese acuerdo entre la empresa y uno de los gobiernos de Libia, y evaluar si el reconocimiento de la ejecución del laudo es manifiesta, efectiva y concretamente contraria a la concepción francesa del orden público internacional. ¿Sí? De nueva cuenta, se meten los hechos. Y finalmente, para ya empezar a concluir un poquito, rápidamente cruzamos la Mancha para regresar a Londres, en otro caso que es Dalla contra Pakistán. Ahí los jueces ingleses se otorgaron la facultad de revisar los hechos en materia de jurisdicción. Según ellos, la jurisdicción no es algo automático. No es porque el árbitro dijo que tiene jurisdicción, que tiene jurisdicción. Que ellos tienen el derecho de investigar por sí mismos todos los hechos y todo el derecho, ¿no?, para confirmar o negar la competencia del tribunal arbitral. De nueva cuenta, se meten en los hechos. Ahora bien, mucha gente han dicho que eso está muy bien, lo que hace la Corte de Apel de París. Gaillard, por ejemplo, se emocionó mucho porque según él, primero tenemos que combatir la corrupción. Eso creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Pero dos, dice que no tendríamos que ignorar las injusticias. El problema aquí es la injusticia. Tómense un caso de arbitraje sobre inversión extranjera. Un país X, ¿no?, meten $100 millones, todo va mal, y van a demandar al Estado. El Estado contesta, oye, a ver, el tribunal no tiene jurisdicción porque había actos de corrupción. Y desafortunadamente, muchos tribunales arbitrales confunden jurisdicción con admisibilidad. Pero bueno, no vamos a entrar porque no tenemos el tiempo. Aquí lo importante es la injusticia. Si el tribunal considera que no hay jurisdicción, no hay competencia por ellos, el Estado que recibió el moche se queda con el moche. El Estado que expropió la empresa se queda con la empresa y el inversionista se queda sin nada. Justo no es. ¿Sí?
Si quieren ver un poquito los casos, hay el de World Duty, que fue el primero, ¿no? Y también, ¿cómo se llama? MetalTech contra, a ver, Uzbekistán. MetalTech contra Uzbekistán. Ahí en internet están, o si no, les mando con mucho gusto los laudos. Son unos, hay muchos más en la materia. Bien. Entonces, para concluir, ¿qué podemos decir? En mi opinión, vale que vale. Uno, yo considero que un juez nunca tendría que meterse en el laudo. El laudo es el tribunal arbitral. Las partes eligen sus árbitros. Si eligen árbitros que hacen mal su trabajo, es problema de las partes. Si eligen árbitros que hacen bien su trabajo, y si esos árbitros, con su motivación y fundamento, etcétera, consideran que no hay corrupción o no hay suficientemente pruebas, ¿no?, para decidir que hay corrupción, ¿por qué los jueces se meterían? ¿Sí? Viceversa, lo reconozco. Los jueces tienen mucho más medios de investigar que un tribunal arbitral. ¿Sí? Un juez puede citar testigos, puede ordenar la producción de documentos, puede meterte en arresto administrativo, etcétera, ¿no? Tiene más facultades. Sí, pero seamos muy honestos, conocemos a los abogados. Si le das ahorita una nueva oportunidad para meterse, el arbitraje va a ir por 10 años. ¿Sí? Primero, en el arbitraje ya todo el mundo se pelea. Hoy los arbitrajes ya toman años y años porque los abogados meten hojas y hojas y hojas. Después tienes todos los recursos posibles, amparos en unos países o la nulidad, ¿no? Todos esos recursos. Y después de esos recursos, de nueva cuenta, en unos países como México, pues ya el amparo, ¿no? Ahí. Y si ahorita además el juez ordena una investigación, obviamente el culpable, vamos a decir, va a pararse de nuevo y después ahí va, después se va a la Corte Suprema, regresa. Vamos por años, ¿sí? Y creo que el Poder Judicial se mete, por ejemplo, en el caso de Alstom, por simplemente hacer un punto, marcar un punto, va. Pero tenemos que pensar de manera práctica. Entonces, en otras palabras, como pasa en la inversión extranjera, hoy todos los estados gritan corrupción. Y inmediatamente, es la primera palabra que sale de la boca. Yo, a ver, no es una palabra mágica que automáticamente te da razón, ¿no? Bueno, ¿por qué lo hacen? Porque puedes retrasar el procedimiento. Entonces, total, yo estoy muy en contra de eso. Es cierto que la Corte de Apelación no lo ve como una revisión. La Corte de Apelación dice que se trata, como lo dije, de una investigación especial, pero en realidad revisó todos los hechos, ¿sí? Y bueno, con eso quisiera ya terminar y decir que yo no estoy muy contento con eso y no entiendo que después de 20 y 30 años de peleas para que los jueces no se metan en la competencia, que no se meten en eso, que no revisan, y finalmente lo logramos más o menos en todos lados del mundo y ¡boom! Dos jurisdicciones que son las más importantes, o una de las más importantes, ¿no? París y Londres, pues en mi opinión abren una puerta que quién sabe por dónde va. Y a lo mejor ustedes saben por dónde va, y si lo saben, me daría mucho gusto que me lo digan. Total, muchísimas gracias por su atención y obviamente, como siempre, estoy a sus órdenes por preguntas o comentarios y ya. Muchas gracias, Juan Carlos. James, perdón. Muchísimas gracias. Y vamos a abrir la sesión a preguntas y respuestas. Estoy viendo que Francisco González de Cosío ha levantado la mano. Cari, ¿podríamos liberar? Ah, no, ya está liberado el audio de Francisco. Francisco, adelante. Buena tarde. Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes a todos. Gusto en verlos a todos y verlos bien. James, qué gusto verte y también qué gusto verte bien. Felicidades por tocar este tema con el ángulo que lo tocas. Me parece que no solo tienes razón, sino que eres valiente. Y me gustaría compartir una reflexión sobre lo que dices y por qué creo que está sucediendo para ver qué opinas. Quiero admitir que entré tarde a tu sesión, acabó justo una audiencia antes y no me perdí la primera parte, o sea que te debo una comida para que me expliques la primera parte, pero vi la conclusión y tus últimos razonamientos y lo que yo creo que está pasando, que conmueve
a muchas personas a mal aplicar derecho arbitral en la forma que tú explicas, es que el tema de corrupción, además de ser conmovedor, además de ser suscitar respuestas delicadas en todos nosotros, porque a nadie nos gusta la corrupción y no nos gusta pensar que nuestra disciplina, que es una maravilla, puede ser utilizada para facilitar o tolerar corrupción. Pero dos cosas pasan que están motivando que algunas personas, por buenas intenciones, yo no tengo ninguna duda sobre intención, sino más bien el trasfondo, el sedimento analítico que hay atrás, hace que se equivoquen. La primera es que todos queremos sentir que de alguna manera u otra apoyamos este tema, el tema del combate a la corrupción, y un poquito como que queremos vernos bien apoyando el tema. Segundo, temor. Es decir, los casos de corrupción, donde se alega corrupción, suelen tener hechos delicados, a veces muy delicados, y los argumentos de corrupción, que a veces son ad terrorem, pues algunas personas los espantan. Tengo un caso actual, no voy a hablar mucho de él porque está vivo, que no es en México, pero donde la excepción de corrupción es el caso. Y sí me sorprende ver el efecto que tienen ciertas personas. Cuando lo que yo creo que deberíamos hacer, y con esto concluyo, es aplicar lo que dice. ¿Qué dice el expediente? Si alguien hizo algo incorrecto, pues que lo metan a la cárcel. Pero dejar de aplicar un contrato conforme al cual ya se movieron recursos, ya se construyeron puentes, ya se pagaron montos, porque atrás alguien dio una coima, pues que metan a los dos, tanto a quien la recibió como a quien la dio a la cárcel. Pero el acto jurídico está. Sostener que no tienes jurisdicción, como tú eso alcancé a escuchar que tocaste, porque existió corrupción bajo el argumento de que los tratados dicen la inversión realizada de conformidad, me parece una interpretación distinta a lo que buscaba esa disposición, pero ya hay algunos casos que lo han llevado más lejos, lo ven como parte del derecho general internacional, entonces lo imbuyen en los tratados de inversión. Y lo malo de todo eso es que la disputa se queda non licet, nadie la juzga porque no hay jurisdicción, porque alguien dio una coima. Si a eso le ata a uno la realidad, y es que vivimos en un mundo profundamente corrupto, y quiero volver a decir eso, vivimos no en un país, en un estado, en un continente, en un mundo corrupto. Invito a que quien cuestione esta aseveración delicada que hago, se asome a la gráfica que hace cada año Transparencia Internacional, y si no la tienen se las mando. Grafica el mundo entero, de amarillo a rojo, en más y menos corrupto. Y cuando uno ve el mundo, todo el mundo está naranja o rojo, salvo los países nórdicos, Nueva Zelanda y Canadá. Todo el mundo es corrupto. Entonces quiere decir que si compramos el argumento de corrupción, no hay Estado de Derecho. Me detengo y escucho sus reacciones. Sí, mira, tienes razón en todo. Déjame, primero empezamos con el inicio. ¿Qué es corrupción? Lo clásico es las maletas, millones de dólares que las daré, ¿no? Es lo clásico. Pero si yo voy al juzgado y veo un meritorio ahí sentado que fue exalumno mío y brinco la fila y me toma esa prerrogativa, ¿no? De beneficiar del apoyo de mi exalumno, ¿es un acto de corrupción o no? Porque el alumno no me da el expediente porque me quiere, me da el expediente porque espera que en retorno, ¿no? En la clase no le va mal. ¿Es un acto de corrupción o no? Me explico, con eso ya empieza. Dos, típico, por ejemplo, la legislación inglesa va hasta prohibir las comidas. Pero a ver, nuestra profesión es nada más que ir a comer. No hacemos nada más que comer todo el día con todo el mundo. Y si vamos a comer con un juez, con lo que sea, totalmente inocente no es. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es corrupción o no? Bueno, ¿quién sabe? ¿Sí? El primer punto. El segundo punto dirige del peligro por los árbitros. Eso sí, y voy a ser muy feo, pero digo, si las asociaciones de arbitraje, en lugar de hacer guías y reglas que nunca lo acabamos, ¿por qué no se focalizan en la protección del árbitro? Ahí va. Por ejemplo, en Francia, no me recuerdo el nombre del caso, después lo busco. Pero el juez de instrucción metió a los 3 árbitros en el bote, por lavado de dinero, ni más ni menos.
Y claro, dijo, los árbitros son inocentes per se, ¿sí? No, nunca dijo que son delincuentes, que, ¿no? Pero por el laudo, por tramitar todo eso y que el laudo da efectos, pues ni modo, el dinero circuló, ahí la tienes, lavado de dinero. Y ahorita a ver cómo te sales de ahí, ¿sí? Hace mucho tiempo escribí sobre eso, el penal y el arbitraje. Y uno de los grandes problemas es eso. Tú como árbitro, presidente o árbitro, ¿hasta dónde también puedes arriesgarte en un caso de participar donde realmente ves que las cosas son bastante fuertes, ¿no? Porque según en cuál jurisdicción estás, pues puedes tener la muy mala sorpresa, ¿no? Y tres, no voy a contradecir a Francisco que el mundo no sea corrupto. Sí, es corrupto. Pero más allá que me importa es la hipocresía de ciertos sectores. Empezamos con el petróleo. Hey, todo el mundo, quien sea, como sea, siempre hay algo. Es parte del business. La cuestión es, ¿lo toleramos o no? Es la cuestión. Y yo digo, no es a los árbitros de juzgar al legislador, sino, como dice Francisco, es al legislador, al Estado, de tomar sus medidas, de investigar y meter a la gente en el bote, quien sea, uno o el otro, ¿no? Y no echar la pelota hacia los árbitros, que tienen que ser el pre-trabajo, ¿no? Y después la jurisdicción viene. Pero bueno, eso es en mi opinión, más o menos como veo las cosas. No sé los demás, pero... Gracias por compartir tu opinión, James, y te debo esa comida. No, comida, va a ser una buena comida. Perdón, es que de pronto tengo problemas aquí para liberar el acto, el audio. Tenemos por ahí un comentario de Mariana Gallegos, ¿no? No es pregunta, lo hizo aquí en el chat y lo leo textualmente. Nos dice Mariana, claro que es un acto de corrupción. La FCPA lo define, por lo que veo, el tema es la flexibilidad de los criterios para determinar qué es corrupción, ¿no? Sí. No sé, ajá, ¿sí? Sí, no, primero, hola Mariana, porque hace muchos años, unos años tuve la oportunidad, creo que, sí, yo fui al tribunal, ¿no? Y ella fue una de las partes. Me da mucho gusto de saludarte después de ese tiempo. Sí, la ley inglesa, no la conozco tampoco por memoria, porque voy a mentir. Pero sí, tiene criterios bastante fuertes. Pero de manera general, como dice Paco, todo el mundo es corrupto de una u otra manera. Todo depende cómo lo defines, ¿sí? Échame la mano, o hazme algo, hazme un favor, esas cosas. Pues, si lo ves textualmente, pues, es corrupción, ¿sí? Si invitas a tu mejor cliente al palco de un estadio para ver fútbol, pues es obvio por qué lo invitas. Pero no es realmente una corrupción porque lo invitas más para que te quiere, ¿no? Que no te olvida y bueno, que la próxima vez que tiene algo que piensa en ti, ¿no? Mientras que por mí la verdadera corrupción es la activa, es realmente le das algo, dinero, casas, lo que sea. Corrupción es cuando llamas a un juez y lo obligas verbalmente de hacer algo o no, cosas así. Y insisto, eso no es el papel del árbitro ni del tribunal arbitral, eso es el papel del Estado, que toma sus responsabilidades y que va. Y si yo no veo nada de corrupción o veo alegaciones sin una prueba, no, para mí, ni modo. Entonces, y le diría al abogado, a la parte, ¿sabes qué? Vete al Ministerio Público. Porque además el Ministerio Público tiene mucho más medios que yo. El Ministerio Público realmente puede investigar. Yo no puedo hacer, como árbitro, no puedo hacer nada, ¿no? Entonces, váyanse al Ministerio Público, que obviamente no funciona, pero es otro problema. ¿Qué más, Juan Carlos? Creo que ya no tenemos más. No, sí tenemos, permíteme. Carlos Gabardi nos hace un comentario. Carlos, Gabardi, si quieres te liberamos el micrófono, Carlos. Era solamente, bueno, en primer lugar, un saludo a todos los amigos. Era un poco en relación a lo que comentaba hace unos momentos Francisco González de Cosío, que decía que el mundo se pintaba de rojo y naranja
y liberaba a los países nórdicos. Y yo recordaba el escándalo del premio Nobel con tráfico de influencias en la pristina Suecia. Es decir, que en todos lados se cuecen habas. Y ahora, quizá el problema de la corrupción hay que verlo es una cuestión de grado y en qué medida estos actos que aisladamente en algunas culturas podrían verse como actos de corrupción o como tráfico de influencias, no lo son, sino que la corrupción es un poco como el duende manso del vino, se va colando poco a poco y su influencia me parece que es difícil de probar. Sí, es muy complicado. ¿Cómo estás, Carlos? Mucho tiempo que no te vi. Sí, con el premio Nobel, ves, todo es corrupto, como diría Paco. Pero por la segunda observación, mira, yo digo que primero no tienes que olvidar que la corrupción hay dos partes. Eso todo el mundo lo olvida. Bueno, si tomas arbitrar una inversión extranjera, todo el mundo dice, el inversionista dio dinero al inversionista. Pues sí, pero ¿y él que lo recibió? Digo, alguien lo recibió. Y la defensa del Estado, yo no recibí nada, fue un funcionario mío. No, espérame, el funcionario es el Estado según su puesto o lo que tiene, ¿no? Un presidente de la República no puede decir, yo no sé qué es lo que pasó. Hey, bueno, tú lo recibiste, ¿no? Bueno. Entonces, empezamos con ahí, ¿no? Hay gente que recibe, o hay entidades que reciben. ¿Por qué no sancionarlos? Porque solamente el que da y no el que recibe, ¿sí? Dos, recuerdo, me da gusto que ya no es así, pero hace muchos años, por los exámenes de tesis de maestría, todos los alumnos vinieron con botellas y te regalaron botellas de whisky, de lo que tú quieras, de 15 años, 20 años, 30 años, lo que tú quieras. Las mujeres fue más complicado, porque ellos te regalaron así pastelitos, pero los hombres, ándale. Bueno, hasta que tuvo un alumno que fue tan práctico que literalmente me llamó y dijo, oye, ¿cuál botella te gustaría? Bueno, ok. Pero yo nunca pedí una botella. Y dos, nunca la acepté antes, nunca. Dije, me la das después del resultado. Si el dato gusta, bueno, va, ¿sí? Pero no voy a dejar de pasar solamente por una botella. Entonces, hacemos primero el examen y después ya sabes si quieres o no quieres regalarme la botella, ¿no? Bueno, es un acto de corrupción, obviamente, pero yo no quiero hacerme el santo, pero yo no me dejé corrompir, ¿sí? Entonces, la tentativa de corrupción no me choca tanto. Lo que sí me choca es él o ella que lo acepta. ¿Cómo lo acepta? Y la verdad de todos ustedes, y yo incluido, no voy a preguntar porque nadie va a querer contestar. Nadie nunca intentó así negociar un poquito con un tránsito por una multa. Así, oye, es que mi mamá se siente mal, oye, es que no tengo dinero, oye, es sábado, no seas así, oye, no vino tan rápido, ¿no? Bueno, pero ¿quién es el culpable? El tránsito. Porque hay unos tránsitos que no toman, te meten la multa y veas, a lo mejor te llevan o llaman a la policía por corrupción. Y otros, sí, con gusto, toman lo que ofreces, ¿no? Pues la tentativa, a lo mejor no es muy moral, pero no me choca. Pero el que toma, obviamente, es el sí, es el malo. ¿Qué más? Muy interesante, James. Creo que ya no tenemos más preguntas. Yo te invitaría, James, a que nos dieras Hola. perdón, alguien está pidiendo la llamada. Sí, pues antes que nada para felicitar sí. a James, muy interesante y desafortunadamente muy actual el tema. Desafortunadamente es muy actual y al menos por un tiempo, pues no sé, ni corto ni mediano seguirá siendo actual. Pero bueno, en el TEMEC hay un capítulo sobre anticorrupción y precisamente allí se señalan los pagos de facilitación, que los pagos de facilitación pues son cohecho. Son cohecho, pero están permitidos
que se otorguen, en la ley de anticorrupción de Estados Unidos permite que se otorguen a funcionarios extranjeros los pagos de facilitación, facility payments o pagos grasa, ¿no? Para engrasar el trámite. Y los prohíbe para que se hagan este tipo de pagos a funcionarios públicos norteamericanos. ¿Qué quiere decir? Que si se hacen a México no son corrupción, no son corrupción, pero si se hacen en Estados Unidos sí son corrupción, ¿no? Entonces, ese tipo de, y está en el TEMEC que se acaba de firmar, y ni siquiera se definen qué son pagos de facilitación, ¿no? Entonces, eso trae consecuencias hasta, por ejemplo, en un caso para extradición. Si no se tipifica como delito, además no tienen límites. Segura, en muchas ocasiones se piensa que los pagos de facilitación, que son cohecho, ¿no? Se puede decir que son mordida y todo, pero no tienen límite, ¿no? La clasificación de pagos de facilitación no es por el monto. Por ejemplo, tenemos el caso de Walmart, que de los años 70, de hace 10, 15 años, abrió muchísimas tiendas por toda la República, haciendo pagos de facilitación, tan rápido que ni siquiera sus competidores se dieron cuenta, supuestamente abriendo tiendas que, obteniendo los permisos de uso de suelo, obteniendo los permisos en forma rápida, cuando menos. Y eso, ya desde el punto de vista económico, también afecta a los competidores, ¿no? Entonces, muy interesante, realmente es muy extenso, ¿ah? Pero en el tema que está permitido, están prohibidos que se hagan aquí. Y en el caso de México están prohibidos que se hagan tanto a funcionarios públicos mexicanos como a funcionarios públicos extranjeros. Pero Estados Unidos los permite cuando se hacen en el extranjero. La ley de anticorrupción de Estados Unidos. Pues muchas gracias y nuevamente mis afectuosos saludos. Muchas gracias, ya tiempo también que no tuve la oportunidad de verte. Vea, rápidamente para ya concluir. Dos cosas. Uno, también dices de México y Estados Unidos. Yo vivo aquí en la frontera. Es también una cuestión de educación. Aquí en Monterrey el tránsito te paga y ya negocias y boom, ahí va el billete. Tan rápido que están en Estados Unidos, del otro lado, el sheriff les paga y ni una palabra, ¿eh? Licencia, sí. Además, sí, culpable, sí, claro. ¿Qué tengo que pagar? ¿Qué es que pago? Me explico. A nadie se le ocurre del otro lado de ofrecer un billete a un policía. Pero aquí lo parece normal. Entonces, también una cuestión de educación, ¿no? Bien. Y dices de los pagos de facilidad. Lo que me da miedo son ¿cómo podría decir? Cuando vas demasiado lejos. Mira, doy un ejemplo, nada que ver. Lo del género. Primero se trataba de dar igualdad entre hombre y mujer. Creo que todas las personas educadas, normal, están a favor y no tienen ningún problema, ¿no? Bien. Y ahorita ya no se trata de eso. Se trata de respetar a un hombre que se siente en su cabeza lesbiana, materna, y tienes que decirle señora, porque en realidad se siente mujer, pero es hombre, etcétera, etcétera, etcétera. El relator de Naciones Unidas determinó 112 géneros. Oye, bueno, y la corrupción es lo mismo. Yo, James, si ahorita tendré un cliente para participar en la licitación en Perú, no tengo ni la menor idea cómo funciona. ¿Qué voy a hacer? Voy a llamar a mi cuate en Perú que tiene un despacho de abogados y voy a decir, ¿licitaciones conoces? Y va a decirme, yo, tenemos un socio que hace eso desde 20 años. Lo tomo. Y lo tomo por los papeles y todo, pero también por los consejos. Y, obviamente, oye, ¿no tienes un contacto para que todo eso va un poquito más lejos? Más rápido, por ejemplo, ¿sí? Y todavía no tengo ninguna intención de meter billetes. Entonces, resulta que el socio lo hace hace 20 años, conoce el mero ahí y obviamente lo obtiene. Bueno, yo soy ahorita culpable de corrupción. Ahorita tengo que yo, hace 10 años en el penitenciario, no me parece justo, la verdad. ¿Me explico? Y obviamente no soy enojado que mi abogado allá aprovechó de la amistad para obtener el mercado. Obviamente no voy a ser enojado. Pero ¿es corrupción? Entonces, mi miedo es eso. Todos estamos de acuerdo para combatir la corrupción,
pero digo, tendremos que ver dos cosas. Uno, cómo proteger a los árbitros y dos, cómo definir la corrupción para que no se vaya demasiado lejos, ¿no? Como dije, Francisco, que no terminamos de meter el mundo entero en la cárcel por actos de corrupción, porque con el COVID ya hay muchos que se van, y antes si todo el mundo va a la cárcel, ya no va a quedarse nadie, ¿sí? Y eso que hablo con unos 30 de abogados, que nosotros somos los primeros sospechosos en estas historias, pues bueno. Ok, wow, muchas gracias. No sé si puedo ofrecer algo más a Juan, Carlos y a los demás. No, no, James, al contrario, ha sido un placer. Teníamos por ahí algunos comentarios que nos complementaba Mariana Gallegos en relación al TEMEC, que está aquí en el chat, ¿no? Existen en legislaciones de algunos países un pago adicional para acelerar un trámite. No es nuestro caso como país, y esa es haciendo referencia a estos pagos para facilitación a los que se refiere el TEMEC, ¿no? Perdón, y bueno, un comentario más que nos hacía Francisco, ¿no? El combate de la corrupción es importante, el arbitraje no es un instrumento para ello. Creo que es un comentario bastante atinado. James, te agradecemos muchísimo el que nos hayas acompañado, el que nos hayas compartido estos conocimientos, esta parte de en dónde estamos parados en este mundo de la nulidad de los laudos arbitrales. Ya no veo por allá a Francisco, pero en general a los practicantes del arbitraje, pues al final del día, en esta apertura de tener cada día más arbitrajes, pues hemos encontrado estas nuevas puertas que se han ido abriendo, y nuevas formas de crear mecanismos para intentar nulificar laudos, ¿no? Muchos de los que están aquí presentes recordarán la misma forma en cómo nos fuimos inventando en las crisis, nuevas formas de combatir los contratos de crédito y demás, ¿no? Es básicamente en donde yo tengo una vieja teoría que en la medida en que determinadas materias sirven como un flujo constante, o tienen un flujo constante de inversión por parte de los particulares para el desarrollo de la materia, como puede ser el tema del arbitraje y los costos de abogados y de personas que intervienen en el arbitraje. En esa medida las materias van creciendo a llegar a puntos en donde de pronto se levantan por la mañana y argumentan este tipo de corrupción para nulificar los laudos, ¿no? Así lo hemos visto en las crisis financieras, y cómo de pronto empieza a fluir por ahí el dinero y los abogados se ponen muy creativos, y en cambio existen materias, curiosamente, en donde el dinero no fluye tanto porque no son materias atractivas, y en esa medida no crecen en la misma forma ni con las mismas ideas que las primeras, ¿no? James, muchísimas gracias por esta plática. Le pasaría la palabra. Rosalvira ya no está, nada más estaba por aquí Humberto, que no sé si tenía algunos comentarios finales, Humberto. Comentarios relacionados con lo que no, ya no. No, creo que los anuncios ya los hizo Rosalvira, ¿no? Sí, ya los anuncios ya los hizo Rosalvira. Ya estaremos en nuestra próxima sesión. Por ahí está Cari. Ya tenemos 2 sesiones también programadas para ahora en el mes de abril, ¿no? Y también, bueno, un poquito avanzando con estos temas que ya les ha platicado Eli en el tema de la academia, con las revistas de la academia y la puesta en línea ya de estas revistas, un poquito un rediseño todavía más de la página de internet, y ahora estos programas de colaboración que hemos empezado a tener ya con la UNAM, ya con el Consejo de la Judicatura Federal, y bueno, y que van creciendo, ¿no? Entonces son proyectos sumamente interesantes para nuestra materia. Muchísimas gracias a todos, y nos estamos viendo dentro de 15 días. Muchas gracias, James. Hasta muy Muchas pronto. gracias.
Ándale. Juan Carlos, Gracias. gracias, Humberto. Nos Por vemos. estar- Gracias, gracias. Hasta luego. Muy bien. Luego. Saludos Muy a claro. todos y muchas felicitaciones a James. Gracias, Carlos. Gracias. Un abrazo. Bye bye. Hasta luego, bye bye.